Hola, soy Roberto Junquera, fisioterapeuta, experto en medicina natural y quiero hablarte en este vídeo de una patología, de un problema que le tengo cierto cariño incluso, que es la dorsalgia, ¿eh? Y cómo ese problema puede verse mejorado por un tratamiento desintoxicante y depurativo. Estoy seguro de que te va a interesar. Tanto si piensas que la depuración puede ser una herramienta para resolver tus dolencias, como si eres profesional y crees que puede ayudarte a mejorar tus tratamientos, tenemos una masterclass gratuita para ti. Puedes encontrar los enlaces en la descripción. ¿Y por qué de todo cariño? Te habrás preguntado. Pues porque realmente yo me metí en este mundo de la eh, fisioterapia influenciada por la medicina oriental debido a este dolor, a que yo padecía una dorsalgia. Dorsalgia benigna, me dijo el traumatólogo después de haber ido 2 o 3 veces, porque ya había agotado los recursos que tenía como estudiante de fisioterapia, todos mis profesores, todas las prácticas en el hospital. Yo preguntaba por mi dolor, en este caso era un dolor aquí, interescapular derecho, un dolor de esos que si lo tienes, seguro que notarás que quieres que alguien te apriete ahí. De hecho, yo a veces me apretaba contra el marco de una puerta o tumbado boca arriba contra una pelota de tenis. Hacerte daño en la zona era una especie de dolor placentero, porque te aliviaba un poco el dolor sordo, constante, tenaz, un dolor irritante. Eso es lo que suele producir una dorsalgia en general. Sobre todo esa dorsalgia interescapular derecha es muy típica que tenga esas características. Pero a la vez que te digo que me apretaba o que me aliviaban esos masajes intensos y duros, te digo que es que esa mejoría duraba, y seguramente si la has padecido sentirás lo mismo, duraba pues nada, un rato, un día como mucho. Por eso muchos pacientes con esta dorsalgia a veces no recurren ya a ningún sitio porque están hartos de dar vueltas. Es un dolor que no es incapacitante, es decir, cuando yo me ponía a hacer deporte, ejercicio físico, oye, ni me acordaba de la contractura. Es decir, cuando yo hacía trabajar el músculo, que se supone que es una contractura y hacerla trabajar te tiene que doler más, era todo lo contrario. En cambio, me dolía más el momento del día más de reposo, a última hora del día, cuando te descansabas, o el fin de semana. Dolor que tuve durante años. Y como te digo, en una de las consultas del traumatólogo me dijo que tenía una dorsalgia, de que falta estudiar muchos años para eso, porque dorsalgia significa algia dolor, dorso, pues de la zona dorsal. Dorsalgia, dolor dorsal. Me la matizó y me dijo que era benigna, porque no era maligna. Vale. Una dorsalgia maligna sería la que viene a consecuencia pues, de un tumor pulmonar o un tumor en las costillas o de una neumonía, una tuberculosis. Problemas que evidentemente la medicina diagnostica fácilmente o que tiene capacidad de diagnosticarlo. Evidentemente, si fuera una dorsalgia maligna, después de 3 años con ese dolor, pues no hubiera ido a consultar al traumatólogo un dolor, ¿verdad? Estaría en otro sitio. Pero claro, pues eso, que cuando una dorsalgia es claramente muscular, la llaman benigna. Pero no te hace más que describir lo que ya tienes. Y ciertamente que vas a un fisio, a compañeros que tenía, profesores, y tal vez te dicen, es una dorsalgia por un punto gatillo. Vale, parece que lo han matizado un poco más, pero siguen diciendo lo mismo, que tienes un dolor ahí con punto gatillo. Es que tal vez tengas un bloqueo vertebral que ayuda se provoca la dorsalgia. Pues claro, es que esas contracturas crónicas siempre implican un bloqueo entre una vértebra y otra, un bloqueo, una pérdida de movilidad, normalmente de forma asimétrica, con dolor al comprimir una carie articular, que sería esta zona de aquí, ¿vale? Un dolor asimétrico ahí va a generar un dolor. A mí me pasaba a veces que tenía una sensación de un clavo en esa zona. Y era claro que esta vértebra estaba como hincada una con la otra. La contractura permanente en la zona derecha, pero luego a veces se sumaba una sensación de clavo en esa zona que era ya un bloqueo vertebral. Y te decían, es que tienes un bloqueo vertebral. Y tenías razón. Y te desbloqueaban y podía mejor. Sobre todo en la sensación de clavo se quitaba. Pero luego podía volver otra vez y la contractura volvía y era un problema. Y dices, bueno, ¿esto por qué no se quita? ¿Pero qué es esto? ¿Por qué ha venido? Y otro más experimentado te dicen, no, es que tienes un bloqueo en la respiración, el diafragma, entonces la forma de respirar es asimétrica. Y seguramente tenía razón que eso provocaba una contractura, pero la pregunta que al final
ya te tenías que hacer, y deberíamos hacernos, es ¿por qué hay ese bloqueo vertebral? ¿Por qué el diafragma está contracturado? ¿Por qué esa contractura es tan rebelde? Y a pesar de tratamientos bien hechos, de masaje, de punción seca, de RPG, de osteopatía, el problema volvía. Es especialmente rebelde a veces estas contracturas a nivel dorsal. ¿Por qué? Y ahí viene el motivo importante de este vídeo. Porque normalmente cuando son benignas, las dorsalgias, es decir, no es un tumor, no es un cáncer, no es una neumonía, cuando son musculares, estas dorsalgias son siempre reflejos de un órgano que no funciona bien. No un órgano que esté enfermo, no es un órgano que tenga una especial gravedad, es un desarreglo de su funcionamiento. Desarreglos de origen nervioso, de origen estrés, que tiene que ver un poco con el carácter, que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con la falta de ejercicio, que también luego le puede influir una postura determinada estudiando o trabajando, bien. Pero sobre todo es un desarreglo visceral que da un reflejo en esa zona. Hay varios órganos que pueden dar dorsalgia. Vamos a ver si te lo explico brevemente en este esquema. En esta zona interescapular derecha, cuando es muscular, es un desarreglo del hígado, siempre. Afortunadamente, y ahora puedo decir afortunadamente, lo sufrí, digo afortunadamente porque se me quitó, claro. Me podía doler 300 días al año y pasa a que ya no me duele prácticamente nunca. Digo prácticamente porque en algunas épocas que he tenido de más estrés excesivo, me recuerda ese dolor, es como que hoy me acuerdo que tengo esa zona dorsal otra vez. Nada, me ha pasado en estos últimos 20 años un par de veces. Y me está avisando, en el fondo es un aviso que tiene tu cuerpo, tu amigo te avisa, tú eres consciente de que ahí tienes un exceso de tensión nerviosa. Normalmente tiene mucho que ver con estrés, este problema de hígado. También con enfados, también con situaciones que te generan crispación. Que a veces esa situación de estrés y enfados te llevan a comer peor. Cuando estamos estresados comemos peor y comes cosas que le vienen peor a tu hígado. Y no solo el alcohol, que yo no bebo muy poco. No es el alcohol lo que más daño hace al hígado, que también, no hay que decir que el alcohol no lo haga, pero muchas veces hay otros, por lo menos que haga un daño al hígado que provoque esto. El alcohol hace otro tipo de daño al hígado, pero no contribuye especialmente a ese daño hepático de una dorsalgia, el alcohol. No, hay otros alimentos peores, como el cacao, la naranja, la mandarina, los lácteos, el café. Bien, contractura muy típica de hígado en el lado derecho. Claro, esto luego además puede ir acompañado de puntos de gatillo en el infraespinoso, en el romboides. Esta rigidez de esta zona puede hacer que el cuello se mueva demasiado. Cuando hay una zona rígida en el cuerpo, la zona inmediatamente anexa tiene demasiada movilidad. Demasiado poca movilidad, está rígido. Aquí hará demasiada movilidad. Y demasiada movilidad es inestabilidad. Y cuando hay inestabilidad en las vértebras, hay demasiada movilidad, se atascan más fácil, pierden congruencia y provocan lo que puede provocar un bloqueo vertebral, que es una compresión excesiva del disco. Y cuando este disco se comprime excesivamente, puede producirse esto, una hernia discal, que es el reventón de este disco, que está relleno de gelatina, y al romperse por excesiva presión, deja salir hacia un lado, y esta hernia lo que hace es comprimir un nervio. Y entonces ya hablaremos de una hernia con todos sus síntomas. Una hernia discal va a dar dolor de brazo, muy intenso. Es decir, una hernia discal cervical derecha puede ser también de origen disfunción hepática. Hay otros factores, posturales, un accidente, pero el hígado a veces por sí solo puede provocar una hernia discal. Problemas cervicales que a lo mejor no generan una hernia discal, pero sí generan una alteración de la tensión muscular del trapecio y afectación de la movilidad del hombro. Y tendremos una tendinitis de hombro derecho de origen hepático. Además, el hígado también es un órgano metabólico, es un órgano depurativo y puede afectar al acúmulo de toxinas, de microcristales, especialmente en los hombros. En este caso en los dos. Calcificaciones, por ejemplo, en los hombros. Dolores de cabeza, como los que puedes tener después de un día de resaca de haber bebido mucho. Es un dolor químico, al final es un dolor vascular, un dolor de cabeza vascular, producido por la toxicidad que ha producido el alcohol en el hígado. Pues muchos dolores de cabeza son de origen hepático. No solo por alcohol, luego está el estrés, claro, y otros alimentos. Que sería largo de hablar del dolor de cabeza por el hígado, pero
Lo digo de forma general. Es que el hígado puede provocar, aparte de estos dolores musculares, otras cosas. ¿Qué otros órganos dan problemas dorsales? Dorsalgias, el estómago, en el lado izquierdo. Parecido al hígado en la derecha, en el lado izquierdo. En ambos casos, el hígado en la derecha y el estómago en la izquierda pueden dar reflejos hacia el pecho, hacia el tórax. Inflamación de las costillas, de la unión de la costilla con el esternón, lo que se llama síndrome de Tietze. Puede dar el estómago punto de gatillo también infraespinoso, con afectación de la movilidad del hombro. Puede dar el estómago problemas cervicales bajos izquierdos, lo mismo que lo hace el hígado, el mismo proceso es del estómago, pero en la zona cervical izquierda. Y puede provocar una hernia discal, el estómago a nivel cervical izquierdo. Muy frecuente los problemas de estómago. A veces con acidez y ardores, que son los síntomas que puede dar el estómago, o a veces, incluso aunque el estómago no se queje a nivel digestivo, puede dar reflejos en la espalda. Sobre todo cuando el estómago está alterado por las emociones concretas del estómago, que son el no desconectar con el trabajo, el exceso de responsabilidad. Porque cada órgano, según la medicina oriental, puede verse desequilibrado por emociones peculiares. El hígado, la crispación, el estrés, la impaciencia. El estómago, la emoción que le afecta al estómago es eso, el exceso de responsabilidad, el no desconectar de responsabilidades y de presiones, más de tipo laboral o económica, o de estudios en un chaval joven. También el estómago puede verse alterado por la dieta. Y entonces, aquí en este caso sí suele haber problemas digestivos, con ardores, acidez, que además de estómago de quejarse a través del sistema digestivo, puede dar estos reflejos. ¿Vale? Luego tenemos el bazo páncreas, menos habitual, pero puede dar reflejos más dorsales más bajos izquierdos. La vesícula no lo he dicho. La vesícula biliar, órgano que también entra en disfunción con mucha frecuencia, da dolores cervicales izquierdos, cervicales izquierdos o dorsal muy alto, en esa zona. Pero tiene la peculiaridad de que suelen irradiarse hacia la nuca, dar dolor que se extiende hacia la nuca. O a veces especialmente un dolor solamente en la nuca izquierda, siempre en la izquierda. A veces esta vesícula que da problemas en la nuca genera unos bloqueos en la zona suboccipital que alteran el riego sanguíneo hacia el cerebelo, y el síntoma que da el cerebelo es inestabilidad, mareo, pérdida de equilibrio, sensación de tontera, de espesor mental. También la vesícula, a través de ese problema suboccipital, puede dar dolores de cabeza que van hacia el ojo. Si el hígado, la izquierda, hemos dicho, el amarillo, hemos dicho que da dolor de cabeza derecho, la vesícula puede dar en el izquierdo. Como el hígado y la vesícula son órganos emparentados, son los dos, en la medicina china componen el elemento madera, ambos dos se ven muy directamente afectados por el mismo tipo de estrés, por enfados, por crispaciones. A veces están alterados un poco los dos, un poco el hígado, un poco la vesícula, y el paciente tendrá un dolor en la nuca en general y en la cabeza, una cefalea tensional, con pesadez en los dos hombros, en los dos trapecios, porque el hígado da en la derecha y la vesícula en la izquierda, ¿vale? Puede darse un reflejo de un solo órgano o de los dos, más o menos a la par. La vesícula a veces también da un dolor, estaba en rojo, a ver si no me equivoco, en esta zona de aquí, dorsal baja, ahí, con una irradiación a veces hacia adelante, una irradiación precisamente hacia la zona de la vesícula, ¿vale? El corazón también puede dar reflejos dorsales. El corazón sería uno de esos órganos donde específicamente puede dar reflejo cuando hay un problema leve, funcional, por ejemplo, taquicardias, palpitaciones, que son por ansiedad. Y da dolor en la zona cervical izquierda, la zona dorsal alta izquierda y cervical izquierda. Y puede dar de forma peculiar dolores infraclaviculares o supraclaviculares que se pueden extender hacia la axila o hacia la zona interna del brazo. Como digo, el corazón puede dar estos reflejos cuando hay un problema funcional, palpitaciones, taquicardias funcionales por ansiedad, y es una de esas excepciones. El corazón también puede dar este reflejo cuando hay un problema más grave, que es una angina de pecho, un angor, es decir, un inicio de un infarto, de falta de riego al corazón. Porque suelo decir que estos problemas reflejos en la zona dorsal y en la zona lumbar, porque en la zona lumbar habría otros órganos, el riñón, el intestino, vejiga, próstata, pero en la zona dorsal son estos que estoy escribiendo. Normalmente siempre hablo de problemas viscerales funcionales, no graves. El caso del corazón
es una de esas excepciones. Puede ser un problema ya más grave, como es una angina de pecho, y esta a veces nos avisa con dolor que seguramente habrás oído, dolor en la axila, hacia el brazo, dolor en esta zona. Es una forma de avisarnos del corazón. Es que estos dolores son una forma de avisarnos de que algo no funciona bien, ¿vale? En el fondo nos están avisando que algo no funciona bien. Y pasamos, por tanto, después de esta breve descripción, pasamos al motivo también del vídeo. Aparte de explicarte de que estas dorsalgias pueden ser de origen visceral, el siguiente paso es pensar si parte de esta dorsalgia, además de las posturas y de la musculatura de cada uno, estas contracturas están motivadas por desarrollos viscerales. Habrá que tratar estos desarrollos viscerales para curar el problema, evidentemente. Y ahí, por eso, yo, gracias a esa dorsalgia que padecí de joven, pues fui aprendiendo ya desde el inicio de mi carrera profesional, desde cuando estudiaba, fui aprendiendo que muchos dolores eran reflejos de órganos y que por tanto había que tratar el órgano. En mi caso fue el hígado. Y hay que instaurar un proceso depurativo. Todo empieza, la primera etapa es un proceso depurativo. Cada órgano tendrá sus peculiaridades. Cada órgano enferma o entra en disfunción por diferentes motivos. Pero tengo un proceso depurativo en general diseñado para cada problema, ¿vale? Hay algunas cosas que son generales. Una nutrición alcalinizante, la validez de los ayunos, de la dieta disociada. Tratamientos de plantas medicinales individualizados no solo para cada disfunción, sino para cada persona, cada edad. Entender cómo actúa el ejercicio físico, no solamente como algo que nos fortalece, sino como algo que también equilibra nuestro sistema nervioso y por tanto ayuda a que nuestros órganos funcionen mejor. Entender cómo el estrés nos afecta. Todo esto entra dentro de un programa que he ido diseñando durante 25 años de mi actividad laboral, un programa depurativo que ahora te lo presento a ti, para que sea de tu utilidad, para que trates problemas, a veces muy rebeldes, que no son graves, no son de peligro de muerte, pero son muy rebeldes y muy molestos. Y quiero que aprendas a tratártelos. Incluso a prevenir otros muchos problemas que pueden llegar en el futuro. Aprender a cuidarte, en definitiva. Por eso tengo un programa depurativo diseñado para ti. Estoy seguro que vas a estar muy feliz de participar en él. Si quieres saber más sobre este programa, tengo una masterclass gratuita. Es una conferencia gratuita de 1 hora. Y puedes acceder a ella en un enlace que encontrarás al finalizar este vídeo en la descripción. Tienes un enlace hacia esta masterclass gratuita. Estoy seguro que va a ser de tu interés. Nos vemos en esta masterclass. Te presento nuestro nuevo libro Comprendiendo tu dolor. Una completa herramienta con la que aprender y comprender las relaciones viscerales y emocionales de nuestras dolencias y su abordaje desde lo que denominamos Fit Concept. Veremos también la aplicación de esta visión y metodología en 20 patologías y dolencias frecuentes. Además, está enriquecido con 3 láminas y 54 vídeos exclusivos para quien adquiera el libro. Encuéntralo en fitconcept.com y en formato digital en Amazon Kindle y en España también en El Corte Inglés, FNAC, Casa del Libro o en tu librería más cercana.